Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor. Padre Dios, venimos delante de ti, nos presentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te rogamos que nos hables, que tu Santo Espíritu nos guíe. Señor mi Dios, aquí está nuestro corazón, queremos escucharte y mis hermanitos están listos, Señor, para que tú pongas tu palabra en ellos. Gracias, Señor, has sido muy bueno, Padre, y hoy, Señor, también estás con nosotros. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos, Señor. Amén. Hoy veremos Juan capítulo 18 desde el verso 19. Vamos a concluirlo hasta el verso 27. Dos pasajes muy cortos, hermanos amados, y el segundo pasaje es la continuación, la culminación de cuando Pedro negó al Señor. Dice así la Escritura, el título de esta transmisión es Interrogatorio, dice así, Juan 18, 19. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído de que les he hablado a ellos, saben lo que te he dicho. Amén. Hermanitos amados, esta respuesta de nuestro Señor Jesús no es de ninguna manera falta de respeto, porque vamos a ver la reacción de un soldado con esa respuesta del Señor. No es, hermanitos, porque no respetara la autoridad, no es porque no fuera educado o cortés, sino, hermanos amados, porque se estaba llevando a cabo arbitrariamente este juicio y este interrogatorio. Primeramente, hermanitos, claro, a la hora del arresto tiene que haber cargos en su contra, y debido a esos cargos, porque hay alguien, una parte acusadora, donde, hermanitos, salen las acusaciones, por qué fue denunciado, por qué fue arrestado, y claro que llegará el turno de la defensa. Llegará el momento de hablar y bueno, hermanos amados, uno se declara inocente o culpable. Y si va a haber un veredicto, claro que sí. Pero debido a que todo esto fue arbitrario, hermanitos, se ha mencionado también en otras transmisiones de la injusticia que se movió en todo esto. Y es que en verdad, hermanitos, el Señor Jesús en la mayoría de veces, en cuanto a su arresto y juicio, no abría la boca para defenderse, porque sabía que todo esto era injusto. Y sin embargo, también sabía que era necesario pasar por todo eso para dar su vida, derramar su sangre por nosotros. Esta respuesta del Señor Jesús es, hermanitos, porque no tenía que preguntarle a él, y esa es la verdad. No era grosero nuestro Señor, no, mis hermanitos. Él es 3 veces santo, aún viniendo en carne, Él es santo, santo, santo. Bueno, lo que pasa, hermanitos, es que en esa primera parte, esa respuesta tenía que darla la parte acusadora, no él, no la parte acusada. O sea, hermanos amados, es como si se mandara a hacer todo ese proceso, arrestarlo, detenerlo, traerlo, y no saber por qué. Y preguntarle, es como decirle al acusado: oye, ¿por qué te detuvimos? Claro que no es así, hermanitos. Hay una base en la cual se está moviendo todo ese proceso, y por eso sí tenía que saber la autoridad, la causa, la acusación o el cargo. Y sí,
Por eso nuestro Señor respondió de esa manera. Porque dice en el 19, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. O sea, no hay acusación, no hay cargos por los cuales lo detuvieron, lo arrestaron, y tiene que hacerle la pregunta porque no sabe. Bueno, hermanitos, por eso la respuesta de nuestro Señor. Verso 20. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. Esto era verdad, hermanitos. O sea, usted se acordará que en varias ocasiones querían encontrar una palabra para poder acusarlo. Y había espías, había enviados, había gente, hermanitos, malintencionada que se acercaba para escucharlo, precisamente para provocarlo y para encontrar ya alguna palabra fuera de lugar, ahora sí para acusarlo. Entonces el Señor Jesús respondió que eso lo tenía que decir la gente que lo oyó, no él. Si la gente que lo oyó es testiga de que hubo algo malo en sus palabras, entonces esa gente, de parte de ellos, tendría que salir la parte acusadora. Pero no era así. Simplemente, hermanitos, lo querían matar. Y vamos a decirlo de esta manera: este juicio, hermanos amados, solamente era una fachada, una pantalla. Era arbitrarios, porque no estaban buscando justicia, hermanos. Estaban buscando tener excusa para matarlo, porque lo odiaban. Pero era necesario que esto aconteciera por causa de usted y mí, hermanitos, para nuestra salvación. Y hermanos amados, cabe destacar que todo esto que sufrió el Señor, cada parte, cada minuto, hermanos, tiene en lo espiritual que ver con todos nosotros. ¿Sabe por qué, mis hermanitos? Porque Él sintió lo que usted y yo debíamos de sentir a la hora de enfrentar estos cargos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los que pecamos. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. La sentencia era para nosotros, hermanitos, pero Él se puso en nuestro lugar, así como ese carnero, hermanitos, en el caso de Abraham, que se atoró en los matorrales y fue el que a la mera hora se sacrificó en vez de Isaac. Se acordará usted, un carnero puesto en el lugar de Isaac. Así es, el Señor Jesús puesto en nuestro lugar, porque estábamos muertos en delitos y pecados, muchísimos. O sea, ese proceso usted y yo lo teníamos que enfrentar, pero Él, hermanitos, pagó nuestra culpa. Y todo eso que Él sintió, nosotros debíamos sentirlo, porque, hermanitos, tarde que temprano se descubre la verdad de nuestros hechos pasados. Tarde que temprano todo sale a la luz. Y claro, hermanitos, que hay escándalo, hay sentencia, hay veredicto. Pero Él se puso en nuestro lugar, porque Él es el Cordero de Dios. Él es inocente, Él es santo. Bueno, ahora esta es la respuesta del Señor ante esas preguntas. 20. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. O sea, las palabras, si es que ese juicio era por alguna palabra, hermanos amados, todo mundo supo que habló Él. Ahora continúa en el verso 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que yo he dicho. Amén, hermanitos. Esa pregunta, ¿por qué me preguntas a mí?
Pregúntales a ellos. Es que, hermanos amados, el proceso legal común era, bueno, pregunta a la parte acusadora. Ellos te dirán de qué se me acusa, qué se me demanda. No me preguntes a mí, pregúnteles a ellos. Ellos te dirán, pues, cuál es la acusación, demanda, inconformidad, o pues cuál es el delito. Ahí no hay nada de grosería, mis hermanitos. Sin embargo, dice aquí, verso 22, cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaban allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Hermanitos, lo tomaba como si el Señor hubiera rezongado, hubiera actuado irrespetuosamente. No, mis hermanitos, lo que pasa es que pues el proceso era 100% arbitrario. Ahora dice, hermanitos, versículo 23, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Y hermanitos, fueron las únicas palabras. Ahora, nuestro Señor Jesús no estaba buscando nada en su defensa. Él no pretendía defenderse, salir librado, escapar. No, mis hermanitos, Él ya sabía lo que le esperaba y no tenía la intención de huir. Simplemente, hermanitos, esto estaba pues muy mal manejado, porque, pues insisto, lo que ellos querían era matarlo. Lo demás era una fachada solamente. Ahora, mis hermanitos, dice el verso 24, Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Muy bien, hermanitos, también vimos ayer, solamente se llegó a mencionar acerca de este personaje. Hermanos amados, esta autoridad, y también había ahí, hermanitos, llamémosle corrupción. ¿Por qué? Porque, hermanitos, había un sumo sacerdote llamado Caifás, pero él tenía un suegro llamado Anás. Bueno, la pregunta que se puede hacer, hermanitos, ¿qué tiene que ver este pariente, el suegro del sumo sacerdote, en el asunto? Hermanos amados, nada. No era autorizado por Dios, ni legislado, ni ordenado, de que, el suegro también va a hacer algo al respecto si es que el yerno es el sumo sacerdote. No, mis hermanitos, era un caso muy parecido al nepotismo. También otros le pueden decir tráfico de influencias y mil cosas más. Pero, ¿qué tiene que ver o qué autoridad se le da a un suegro del sumo sacerdote? ¿Qué tiene que ver? El sumo sacerdote, ese es el cargo y el título y la función que desempeña, sumo sacerdote. ¿Qué autoridad habría de tener su suegro? Otra cosa más dentro de la corrupción del sistema religioso en aquel entonces. Esos eran los edificadores. Y cosas más profundas, hermanitos, que en verdad causan dolor en el corazón. Por ejemplo, hermanitos, en aquel entonces también había como partidos políticos. Uno de esos casos, hermanitos, no malo, pero solamente para darle aclaración y ejemplo, Pedro también se le conocía como Pedro el Celote. Celote, hermanitos, con Z al inicio. Era de un partido político, hermanos amados, una corriente política. Y bueno, pero el Señor Jesús lo llamó y él ya no se dedicó a eso. Me refiero a partidos políticos que también tenían que ver con lo religioso en aquel entonces. Estaban los fariseos, que creían en la resurrección, y estaban los saduceos, que ellos negaban la resurrección. Y hermanitos, ¿cómo? Bueno, le menciono este dato. Los sacerdotes, ellos y parte de
los levitas que servían en aquel entonces en el templo. ¿Usted cree, hermanitos, que ellos eran de ese partido o también secta, de esa corriente de los que no creían en la resurrección? ¿Cómo? ¿El sumo sacerdote no creía en la vida eterna, o en la vida después de la muerte, o en la resurrección de los muertos? No, mis hermanitos, ellos eran saduceos, el sacerdote y los demás saduceos, gente que no creía en la resurrección. Y los fariseos, doctores de la ley, ellos sí creían en la resurrección. O sea, esto se lo menciono para mostrarle la corrupción que había. Por eso nuestro Señor Jesús fue odiado por ellos, perseguido por ellos. Y ahora vemos, hermanitos, lo tenían en un juicio muy arbitrario, muy injusto, y muchos mandamientos y leyes se transgredieron solamente en ese juicio, hermanitos. Todo fue terrible, manipulado, arbitrario. Todo ese proceso fue corrupto. Y ahí estaba el suegro, que no tenía nada que ver, pero sin embargo sí tenía mucha influencia. Todo ese mover, hermanitos, bueno, nos parece familiar, hermanitos, en nuestro tiempo, toda la corrupción que se mueve. Hermanos amados, aunque alguna persona bien intencionada que estudie derecho, estudie leyes, y hermanos amados, se titule y quiera hacer el bien y ame a su país, ame a su patria, pero termina envuelto en cosas así, y se da cuenta que hay cosas que no se mueven bajo la ley ni bajo la Constitución, sino, hermanitos, bajo corrupción. Y es el dinero el que manda, el soborno, el cohecho, la corrupción. Hasta los testigos se compran. Oh, hermanitos, qué corrupto es el sistema. Pero nuestro Señor es juez justo. Él con justicia juzga y pelea, dice su palabra. Bueno, estos detalles, hermanitos, que están escritos nos muestran la corrupción de los edificadores de aquel entonces. Y, hermanitos, eran enemigos acérrimos de nuestro Señor Jesús. Dice el verso 24, Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. O sea, lo interrogó primeramente Anás. Y, hermanos amados, todo esto estaba pues mal hecho. Anás, Caifás, ellos, hermanitos, en todo este mover. Bueno, ahora dice, versículo 25, continúa con la negación. Esto lo vimos ayer, hermanos amados, la transmisión llamada negación. Y dice el 25, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le preguntaron, ¿no eres tú de sus discípulos? Esta es, hermanitos, la segunda negación. La primera, por la criada que abrió a Pedro y le dio acceso al patio donde acontecía todo eso. Esa fue la primera. Ahora, hermanitos, esta fue la segunda negación. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, o sea, Malco, eso se registra en Marcos. Hermanos amados, este ahora también lo reconoció. Le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. La negación, hermanitos, es algo pues muy triste. También podríamos denominarle increíble, porque es algo, hermanitos, que va en contra de lo que antes se había mostrado. ¿Cómo? Me refiero, hermanitos, qué difícil ver, y también, hermanitos, pues uno mismo hacerlo, de que primeramente uno ama, sigue, uno, hermanitos, con todo su corazón, cree en el Señor, le ama mucho, y ahora
niega conocerlo. Ahora niega que es de sus discípulos. Y acuérdese lo que dice Mateo. También especifica: primera negación, solamente negó; segunda, juró no conocerlo; y en la tercera, maldijo. Juró y maldijo. Hermanos amados, qué triste. Incluso para el que solamente ocupa lugar de espectador, mirar a alguien que niega al Señor. Y le decía, parece increíble. ¿Por qué? Porque uno también estaba convencido que el que lo negaba en el momento antes había dado señas de que lo amaba muchísimo. Ahora lo ignora, ahora lo niega, ahora jura no conocerlo, ahora maldice. Y lo increíble es, ¿dónde quedó? Pensar dónde quedó todo lo anterior: la fe, el amor, lealtad, devoción, obediencia. ¿Dónde quedó? En ese momento pareciera que todo lo anterior se olvidó. Y hermanitos, tan solo la palabra profética que se estaba cumpliendo: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ese momento, hermanitos, crudo, real, terrible, difícil, escandaloso. Todo eso, hermanitos, parecía que venía a cambiar todo lo anterior. ¿Dónde quedó lo anterior? Ese amor, seguir al Señor donde quiera que estaba, haberlo dejado todo. Pero ahora hay una negación delante de los hombres. Y claro que eso causa dolor, tristeza en el corazón del Señor Jesús. Esto le dolió muchísimo, hermanos. Pero Él perdonó. Él es fiel. Él es clemente. Él es perdonador. Pero a lo que me voy refiriendo, hermanitos, es: ¿cómo puede ser posible esto? Que una persona que por tiempo ha sido fiel al Señor, ahora tiene indiferencia. Y claro, no lo vamos a negar, hermanitos, el miedo, el terror, mil cosas, sentimientos y sensaciones 100% humanas, de las que se basó la tentación, de las que se tomó. Y hermanitos amados, ahora ya está, ahora es el hecho, lo está negando. Parecería que todo se destruyó. Espiritualmente, hermanitos, lo asimilo, que la semilla, bueno, no en el caso del Señor Jesús, sino en el caso de ellos, los discípulos, Pedro, pareciera que la semilla murió. Pero, hermanitos, ellos siguieron con la fe adelante. Claro que la parte humana y carnal, natural, quedó lastimada y decepcionada, porque Pedro, hermanitos, se llegó a lamentar tanto. Y esto, hermanitos, es porque en las pasajes paralelos menciona que él lloró amargamente. ¿Qué pensamientos pudo haber tenido? Muchos, hermanitos. Y le doy ejemplo de los pensamientos que pudo haber tenido Pedro después de haber negado. Él pudo haberse preguntado: ¿qué he hecho? ¿Por qué lo negué? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué hice? ¿Por qué lo hice? Él es mi maestro, mi Señor, mi Jesús, mi amado. Él es Hamashiach. Yo lo vi hacer cosas maravillosas. Y Él es el Hijo de Dios. Yo vi a Elías, a Moisés aparecerse donde Él estaba. Y yo sé que es el Hijo de Dios. ¿Cómo fui capaz de haber negado? ¿Qué me pasó? ¿Qué me sucedió? En ese momento se me fue todo, se me olvidó todo. En ese momento lo negué. No tenía otra cosa en mi mente, en mi corazón, más que escapar
de la muerte, del peligro, que también a mí me fuera como a él. Y hermanitos, 1000 preguntas, dolor, tristeza. También, hermanitos, se menciona en los pasajes paralelos que el Señor Jesús lo vio en ese momento, porque estaba en el mismo lugar, solamente que a algo de distancia, y lloró amargamente. Esa turbación, hermanitos, de Pedro: ¿qué hice? ¿Qué he hecho? Y esto, hermanitos, es un tema para analizar. Si usted lo puede hacer con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios en la mano, analice. Cuando llega, hermanitos, el momento en que Judas, por ejemplo, ya, hermanitos, viendo la sentencia, oyéndola, se arrepiente, aparentemente, con otros síntomas, va, hermanitos, y devuelve las 30 monedas de plata y dice: he entregado sangre inocente. Y le responden estos sacerdotes: ¿nosotros qué? O sea, allá tú, es como diciendo: es tu problema, no el nuestro. Y dice la Escritura que él arrojó el dinero al suelo, y ellos lo recogieron y dijeron: esto no lo podemos echar donde se ponen las ofrendas, porque es sueldo o pago de sangre. Y compraron un terreno que se llama Aceldama, también conocido como el campo del alfarero, hasta profetizado por Jeremías, hermanitos, 500 años antes de que esto aconteciera. Bueno, estaba el dolor, lo profético se estaba cumpliendo, estaba el efecto, la reacción. Pero a esto voy, mis hermanitos. Dijo el Señor Jesús: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. O sea, la fe después de eso no faltó. Había tristeza, primer día, segundo día, hasta que llegó la noticia: no está el Señor en la tumba. Hay ángel que dice que Él ha resucitado. Corre Pedro, y esto claro que lo veremos, hermanitos, en el tema de la resurrección. Y hermanos amados, ahora el Señor vive, Él resucitó. Y todo eso pues continuaba en el corazón de Pedro, decepcionado de sí mismo. Hermanitos, tal vez es necesario hacer hincapié con esta pregunta: ¿se ha decepcionado de usted mismo, hermanito? Hermanita, ¿se ha llegado a decepcionar de usted mismo? No del Señor, porque Él es santo. No, mis hermanos. Pero así como Pedro se decepcionó de sí mismo cuando negó y lloró amargamente, tal vez, hermanitos, a alguno ya le aconteció y ha llegado a pensar: no me pensé capaz, no me creí capaz de hacer esto. Si yo amo a mi Señor y yo le conozco y conozco su palabra, ¿cómo fue posible? Fui capaz de cometer esto y aquello. Y hermanitos, está decepcionado de sí mismo. Pues, hermanos amados, nunca nos mandó el Señor a confiar en nosotros mismos, ni poner nuestra fe en nosotros mismos. La fe la pusimos en el autor y consumador de la fe, en la roca de nuestra salvación. Sobre la roca edificamos nuestra casa. Así que Dios no le mandó a usted que edificara su fe en usted mismo, que usted es muy santo, que usted le echa ganas, que usted es esforzado, que usted ayuna mucho, que usted no es como los demás, que usted es mejor. Eso se llama vanagloria. Y si usted se cree alguien especial, alguien diferente, alguien distinto, que lo lleva a considerarse alguien mejor, ¿de dónde sacó eso? Usted es como todos los demás. Si Pedro se le mostró que él fue capaz de esto, ahora su fe no iba a estar fundada en él, sino fundada solamente en el autor y consumador de la fe,
Nuestra fe está fundada en el Santo de los Santos, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanitos amados, si este caso y este tema lo profundizáramos más, hablando de nosotros mismos, hermanitos amados, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 decía: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y en el contexto habla de la ley de la mente, que es la de Dios, y de la ley del pecado que estaba dentro de él. Hermanitos, he escuchado y concuerdo con un hermosísimo siervo del Señor, un hermoso siervo de Dios que ha guardado la doctrina del Señor y ha sido fiel a su palabra, un hombre como nosotros, hermanitos. Este siervo de Dios llegó a decir que cada vez que se veía en el espejo, él mismo se decía: yo no confío en ti, yo no confío en ti. Y hermanitos amados, dando alusión a que su corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Eso, hermanitos, de lo que dice Proverbios capítulo 3, no seas sabio en tu propia opinión, no te fíes de tu propia prudencia, sino teme a Jehová y apártate del mal, no te confíes. Bueno, si parafraseamos y ahondamos, hermanos amados, esto nos lleva a decirnos a nosotros mismos: no confío en mí, yo no soy en quien debo de confiar en mí mismo, no debo de confiar en mí, mi corazón es engañoso, yo no voy a confiar en mi propia sabiduría, en mi propia prudencia y criterio o capacidad, no. Otra parte dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Otra parte dice: maldito el varón que confía en el hombre. Eso está incluido en uno mismo también. Maldito el que confía en sí mismo, pues uno es hombre. Si usted confía en sí mismo, hermanos amados, y edifica su fe en usted mismo, ¿cómo es edificar la fe en uno mismo? Bueno, crecer, sí, crecer en el Evangelio, crecer espiritualmente, pero confiando en uno mismo. Yo soy, yo puedo, yo soy alguien, mírenme, cómo me usa Dios, cómo Dios está conmigo, miren, yo sé más que los demás, miren, yo puedo hacer lo que otros no hacen, miren. Eso se llama vanagloria. Y en algún momento su vida será quebrantada, al grado de decepcionarse de sí mismo. Y claro que va a lamentar y va a llorar amargamente como Pedro, pero ahora va a hablar como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Bueno, ¿quién es el que oscurecía el consejo? Con vanas palabras así hablaba yo, pero nada entendía, por eso me aborrezco. Así hablaba Job después de que tuvo ese encuentro personal con el Señor Jehová. Hermanos amados, ha edificado su fe en sí mismo, que hasta sería necesario, Dios viera necesario: hijo, vas a tener que ser quebrantado, para que ya no edifiques en tu persona la fe, sino edifícala en mí, en la roca de salvación. Y hermanitos, por eso ese es el efecto. Uno queda tan decepcionado de sí mismo que hasta uno, hermanitos, pareciera que se le derrumba todo. Y es capaz. Y bueno, hermanitos, los antiguos se rasgaban el vestido, se echaban tierra en la cabeza. En el caso nuestro, le llamamos darnos topes en la pared. Uno se da contra la pared. ¿Por qué, hermanitos? Porque uno se lamenta de sí mismo. ¿Por qué lo hice?
¿Cómo pude hacerlo? ¿Cómo fui capaz? Bueno, es que usted es hombre. Nunca debió de confiar en sus sentidos humanos, ni en su persona, ni siquiera en su propio corazón, ni fiarse en su propia prudencia. Nunca debió de hacerlo. Confíe en el Señor y en su palabra. No se haga sabio en su propia opinión. Eso, hermanitos, nos lleva a pensamientos y palabras muy corrientes y sencillas, como diciendo: eso a mí no me va a pasar, yo soy muy fuerte, yo soy diferente, yo soy mejor, eso que le pasó a este o a aquel, ellos por esto, pero a mí no me va a pasar. Se está fiando en su propia sabiduría. No, hermanitos, usted confía en el Señor con todo su corazón, témale y dele gloria. Y hermanos amados, pues si esto llega a ser necesario en un hombre, que un hombre caiga hasta lo más bajo para darse cuenta que sigue siendo hombre, pero que la nueva criatura, a través de Cristo, el ser espiritual, necesita dependencia, obediencia. Por eso se llama oveja. Por eso dijo el Señor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y hermanos amados, por eso la diferencia es confiar en el Señor, en su palabra, y no en uno mismo, para no terminar caído y decepcionado y lastimado, porque el hombre es capaz de tantas cosas, mis hermanitos. Y claro, entra el tema de la tentación, pero el que fue tentado o probado fue uno, y queda demostrado que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Pero a Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Señor, muchos hijos tuyos han pasado por esto, pero ahora su fe está basada en nuestro Señor Jesucristo, en el Santo de los Santos, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya nuestra fe no está fundada en nosotros, que si estamos complacidos con nosotros mismos y pensamos: somos algo. Señor, ya no es así, ya no somos así. Ahora confiamos en ti con todo nuestro corazón y decimos: tú eres santo, santo, santo. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice tu palabra. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Así que, Señor, no somos nada. Hoy lo reconocemos. Solo tú eres digno. Tú eres Dios. Y en ti somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muchas gracias, Señor. Nuestra fe no estará fundada ni en los hombres, ni en nosotros mismos, sino solamente en ti, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Hoy tenemos servicio aquí en Filadelfia Central. Le esperamos al 20 para las 7. Y si seguimos en la tierra todavía, mañana le esperamos a las 5 de la mañana. Amén.